Bien, amigos, sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube Saberes con Aneuricena. En esta ocasión estaré trabajando con ustedes un tema que algunos me han pedido que lo trabaje. Y en esta ocasión nosotros estaremos trabajando el tema la teología del reemplazo. Teología del reemplazo. Así que permítame presentar la diapositiva que tengo para ustedes y tengo la intención de que este tema sea de bendición en un mundo de tanta confusión, en un mundo donde la iglesia cristiana, cada hombre, cada mujer amante del saber teológico, del saber histórico, de los saberes que tienen que ver con nuestro Mesías, podamos todos de una forma u otra conocer todo esto que para mí es muy interesante. Aquí está, esta es la diapositiva. La teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Yo quiero definir la teología del reemplazo tal cual como la define Meltzer en su libro, también titulado Teología del Reemplazo. Él la define de la siguiente manera. La teología del reemplazo enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. En otras palabras, la teología del reemplazo básicamente lo que muestra es que las bendiciones, así como lo dice en esta diapositiva, todas las bendiciones dadas por Dios a la descendencia de Abraham, ahora le pertenecen a la iglesia. Es decir, que ya Dios desechó a los judíos, Dios desechó al pueblo que salió de la cera, de la simiente de Abraham, y ahora entonces Dios, en vez de el pueblo hebreo, ha colocado en su lugar la iglesia cristiana. Ahora la iglesia cristiana es merecedora de todas las bendiciones que Dios le profetizó a Abraham, y todas las maldiciones ahora recaen sobre el pueblo judío. Aquí yo quiero aclarar algo, porque yo siempre he notado a veces en algunos comentaristas, libros que enseñan esto de la teología del reemplazo, que hay una confusión. A veces la confusión se da en los términos hebreo y judío. Miren, en videos anteriores yo he enseñado que todo judío es hebreo. Ahora, todos los hebreos no son judíos. Y usted preguntará, ¿cómo así? Bueno, para eso yo le sugiero que vea el último video que yo hice titulado ¿Dónde están las 10 tribus perdidas del norte de Israel? Donde hay un fragmento, una parte donde nosotros explicamos, ¿no? Cómo es que está construido la idea del gentilicio hebreo. Entonces, una cosa es ser judío y otra cosa es hablar de hebreo. Entonces, les sugiero que vayan al canal de YouTube y puedan ver ese video. Pero básicamente la teología del reemplazo lo que enseña es eso, que ya el trato de Dios no es con los judíos o con los hebreos, como usted quiera decirle, que el trato de Dios ahora pasa a ser con la iglesia. Ahora la iglesia pasa a ocupar el lugar que tuvo de privilegio por mucho tiempo el pueblo judío. Entonces surgen preguntas, por ejemplo, ¿cómo, cuándo y por qué surgió esa teoría del reemplazo? ¿Cómo surgió esta teoría del reemplazo? ¿Cuándo? ¿Tiempo? ¿En qué tiempo surgió esta teología del reemplazo? ¿Y por qué surgió la teología del reemplazo? Para eso yo eh, tomé el atrevimiento de hacer una pequeña línea del tiempo, solo para ilustrar, ¿no? La idea de cómo, de dónde específicamente, en qué tiempo se fueron dando los fundamentos, se fueron colocando los cimientos para que surgiera esto de la teología del reemplazo, cuyo significado ya nosotros acabamos de explicar. Miren, esta es una línea del tiempo del mundo occidental, porque el mundo occidental, miren para acá, comienza su año o a contar el año a partir del nacimiento de Yeshua, que viene siendo como el año cero, ¿no? El nacimiento de Yeshua. Y de ahí entonces viene el primer siglo, los primeros 100 años. El nacimiento de Jesús marca una diferencia en el antes, el tiempo antes de Yeshua, del nacimiento de Jesús,
y el tiempo después del nacimiento de Yeshua, de Jesús. Ese es en el mundo occidental, por la influencia de la Iglesia Católica y el calendario católico, que es una herencia para todos los países de Occidente. No así los países de Medio Oriente, no así algunos países de Asia que tienen otro modo de contar. Por ejemplo, en Israel, que comienzan a contar a partir de Adán y Eva en el huerto del Edén, están por encima del 5,000 y pico, ¿no? Y en China tienen otro calendario, y los musulmanes tienen otro sistema, y así por el estilo, ¿no? Entonces, como nosotros pertenecemos al mundo occidental, y esto de la teología del reemplazo se dio en un marco occidental, entonces vamos a estudiar tomando como punto este sistema de conteo, este calendario que comienza en el 0 con el nacimiento de Yeshua. Si ustedes más adelante, entonces en el 33 se da la muerte de Yeshua después de Cristo. Luego viene en el 99 la muerte del último apóstol. Debo decir que hay varias opiniones encontradas acerca del año de la muerte del último apóstol, que nosotros sabemos que fue Jonatán. Otro dice que fue en el año 101. Me gusta más esta fecha, 99, después de Cristo, por criterios personales. Y más adelante, entonces, en el año 100, del 100 al 323 después de Cristo, este periodo de tiempo, 2 siglos, un poco más de 2 siglos, de 200 años, se da el famoso tiempo o periodo de los padres de la iglesia. Antes del 323, o se puede decir, también es válido decir antes del 325. Esos fueron padres de la iglesia que organizaron la iglesia, la liturgia, es decir, los más cercanos al 100 tuvieron una influencia directa de los discípulos originales de Jesús, y a eso se le llamaron los padres apostólicos. Ahora, ¿por qué antes del 323? Porque después del 323, o los padres de la iglesia que se hicieron después del 325 también tienen una historia, pero nosotros vamos a enfocarnos aquí, del 100 al 323. El 323 es porque aquí es donde se da la influencia, atención, donde se da la influencia de un personaje histórico muy famoso conocido como Constantino, que va a ser de la iglesia que hasta ese momento, la iglesia cristiana, era perseguida por el Imperio Romano, la va a ser una iglesia imperial, es decir, una iglesia del Estado. Y es en el 325, entonces, en el Concilio de Nicea, donde se va a oficializar que la iglesia cristiana pasa a ser iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Entonces, esa sería como harina de otro costal, nosotros ver eso. ¿Por qué lo tengo en rojo? Porque es en este tiempo, miren cómo lo señalo, es en este tiempo donde se comienza a encontrar datos, donde se comienza a encontrar evidencias de la idea, ¿no? De esa famosa teología del reemplazo que ha afectado a muchas de las iglesias cristianas todavía en este tiempo. Entonces, ¿cuándo surgió? Bueno, surgió las ideas, ¿no? Y se fueron gestando, se fueron colocando en este tiempo, del 100 al 323. Se fueron colocando los fundamentos de la teología del reemplazo. Ahora, ¿cómo llegaron esos padres de la iglesia a enseñar tal cosa? Es una pregunta que yo me hice cuando estuve estudiando esto, porque se supone que los primeros padres apostólicos fueron los discípulos de los discípulos originales de Jesús. Y luego los discípulos de estos vienen siendo los discípulos de los discípulos de los discípulos originales, la tercera generación y una cuarta generación de discípulos. Ahora, ¿cómo llegaron estos a enseñar tal cosa si se supone que estaban más cercanos a lo original, a la enseñanza original de esos hombres de Dios, de los apóstoles originales del Eterno? Para poder entender eso, tenemos que ver algunas de las características de la iglesia de los padres apostólicos antes del 323 después de Cristo. Por lo que vamos a invertir un tiempo ahora en tratar de ver algunas características que resaltaba ya, que se podía notar en esta iglesia, porque era una iglesia, no podemos negarla, en este periodo, en este lapso de tiempo,
del 100 al 323, o podemos situarlo incluso en el 325, no importa. Primero, durante este tiempo la iglesia era perseguida. Esto es indudable. Durante esos 200 años y mucho antes, porque recuerden que en el 70 del primer siglo, después de Cristo, los romanos van a invadir, van a tomar Jerusalén, van a destruir el templo por segunda vez, el templo de Jerusalén, y allí se va a dar la famosa diáspora de los judíos. Recuerden, y le invito encarecidamente que vean el video que nosotros hicimos ya sobre las 10 tribus perdidas del norte, porque los que van a salir de Jerusalén en el 70 después de Cristo no son las 12 tribus, sino que solo allí hay 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Eso van a salir por el mundo, errante, por las naciones, por la persecución del Imperio Romano. Ustedes saben que los discípulos originales, que luego se convirtieron en apóstoles, fueron perseguidos. La mayoría de ellos, con excepción de Juan, fueron cruelmente asesinados. Era una persecución cruel, ¿no? Esa persecución se va a extender durante más de 200 años. En este periodo de tiempo va a haber una persecución. Todo va a depender del rey, todo va a depender del hombre que esté ocupando la silla en el Imperio Romano. Todo va a depender de la persona que esté gobernando en Roma, porque hubo emperadores romanos que no le prestaron mucha atención a esto del cristianismo, a este nuevo grupo, como decían ellos, que se estaban levantando, pero sí hubo emperadores romanos que le prestaron mucha atención y persiguieron cruelmente a los cristianos y los quemaban en la hoguera, lo echaban en el Coliseo para que los leones lo devoraran, y así era un desastre, era una persecución. Durante este tiempo la iglesia era perseguida, y así lo describe G.C. Lehman en su libro Historia de la Iglesia Cristiana. Ahora, también durante este tiempo es notable la influencia de los gentiles. Después del año 100 y mucho antes del año 100, los gentiles estaban aceptando el cristianismo. Ojo con esto. Los gentiles estaban aceptando el cristianismo, se estaban arrepintiendo a Yeshua, a Cristo. Entonces, la iglesia durante este periodo, durante este lapso de tiempo, 100 al 323, es una iglesia mayoritariamente gentil. Y los judíos tienen un término para describir a los gentiles, que es goín. Y un goín, un gentil, es una persona básicamente que no es judía, es descrito por los hebreos como un pagano, ¿no? Entonces, es importante. Primero, una iglesia perseguida. Segundo, una iglesia que en su mayoría ya para el segundo siglo, tercer siglo, está siendo dirigida mayoritariamente por gentiles, es decir, personas que no eran judías, que no eran hebreos. Y por último, la iglesia durante este tiempo estaba organizada. Y hago énfasis aquí. Miren, durante este tiempo la iglesia se organizó no como muchos han enseñado, que la iglesia vino a organizarse bajo algunas características que nosotros vamos a ver más adelante, después del concilio de Nicea en el 325. No, antes de eso ya había una iglesia con una especie de organización. Específicamente en el año 160 al 190 ya tenían una organización, tenían un nombre, tenían un credo, tenían una iglesia madre, por decirlo así, y eso es lo que vamos a ver ahora. Observen este cuadro, ese esquema. ¿Cómo era su organización? Primero, para el año 100, después de Cristo, las iglesias o la iglesia de Roma tenían cierta autoridad sobre las demás iglesias cristianas que se encontraban en el Asia, que se encontraban en Egipto, a los alrededores del Mediterráneo, se encontraban en toda la zona, ¿no?, donde el evangelio ya había impregnado. La iglesia romana para el año 100, de una forma u otra, quizás no oficializada como se va a ver ya en el 323, 325, pero ya desde el año 100 se comienza a observar cierta autoridad de la iglesia romana. ¿De la iglesia qué? Romana. Además, para el año 150,
después de Cristo, vamos a encontrar a un personaje, un padre de la iglesia conocido como Ignacio, quien le va a poner un nombre a esta iglesia que está bajo el esquema de una persecución. Le va a poner un nombre, le va a poner Iglesia Católica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el término católica, Iglesia Católica, no surgió en el 323, ni mucho menos en el 325 con el Concilio de Nicea o con Constantino. No surgió allí. Ya la iglesia era muy conocida por el término Iglesia Católica desde el 150, donde Ignacio hizo popular el término Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es el significado y el espíritu con el cual Ignacio le pone por nombre a la iglesia cristiana católica? Católico significa, o católica significa universal. ¿Qué era lo que quería decir Ignacio en esos primeros tiempos? Bueno, que esa iglesia cristiana que se estaba forjando bajo un ambiente de persecución, de hostilidad, era una iglesia universal, era una iglesia para todos, era una iglesia para gentiles, para todos. Ahora, Ignacio nunca se imaginó que con el paso del tiempo este término iba a tomar otra connotación, que es algo totalmente diferente. Pero no podemos nosotros obviar la historia, porque eso está en la historia y en las cartas de los padres de la iglesia que hicieron a diferentes iglesias del Asia. Es decir, hay registros históricos, muchos, que ya confirman que antes del concilio de Nicea, mucho antes de Constantino, ya la iglesia que era perseguida se le conocía como iglesia católica. Ahora, también durante este tiempo, 150, mírenlo aquí, al 175, esta iglesia que ya era reconocida como católica, que tenía una especie de sede o de iglesia principal en Roma también, creó o confesionó un credo de fe. ¿Qué? Un credo de fe. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tuvo que crear un credo de fe? Un credo de fe. Y ponerle un nombre. Bueno, porque los apóstoles y también incluso los padres de la iglesia venían enfrentando una ideología conocida como el gnosticismo, que venía enseñando una doctrina herética, venía distorsionando las escrituras, utilizando la filosofía griega, utilizando el misticismo, utilizando el cristianismo, y hacían un sincretismo, hacían una fusión de todo este saber en aquel tiempo, y muchos se estaban dejando engañar por el gnosticismo, y los padres de la iglesia, para poder distinguirse de este movimiento y de otros como el montanismo, que fue otro movimiento más profético que afectó también a la iglesia a finales del primer siglo y durante los primeros 200 años antes de Constantino. Entonces, esta iglesia dirigida por los padres apostólicos y padres de la iglesia le ponen un nombre para distinguirla de los otros movimientos y le ponen un credo de fe para que las personas pudieran distinguir lo que era la verdad según el criterio de los padres de la iglesia y lo que era mentira, que era esto de la lucha con el gnosticismo, el montanismo y otras ideologías como el mansionismo, entre otras cosas. Yo quiero que nosotros observemos el credo de fe. Miren aquí el credo de fe, rescatado del libro de Historia de la Iglesia, escrito por Walker en la página 61. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Escuchen esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, que nació del Espíritu Santo y la Virgen María. Lo tengo en rojo para decir algo ahora sobre eso. Fue crucificado bajo Poncio Pilato y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Si usted lo mira, la iglesia cristiana, en su gran mayoría de este credo, la iglesia cristiana la practica y lo cree. Ahora, yo tengo una partecita aquí en rojo
y la Virgen María, que aunque quizás pudiéramos decir, no, la Virgen María realmente fue virgen cuando concibió, ¿no?, al Maestro, a Jesús. Sin embargo, el incluir la Virgen María en este credo de fe va a permitir que más adelante otros padres de la iglesia tomen ese fragmento de la Virgen María y le coloque epítetos sobre ella, y eso es lo que va a permitir que para el 323 y 325 con Constantino se comience la veneración a María, porque dentro del credo de fe que ya tenía la Iglesia Católica, se contemplaba a María como un ser importante, porque lo es, pero que ellos luego lo van a venerar. Ojo, ojo. Entonces, los primeros padres de la iglesia ya tenían una organización y tenían una teología apartada de los judíos. Vimos la organización de los primeros padres de la iglesia que tenían también una teología que ellos mismos formaron para defenderse del gnosticismo, del montanismo, y de todos esos movimientos que se estaban levantando, pero que esta teología, al ser influenciada por el helenismo, por la filosofía griega, al ser ellos gentiles en su gran mayoría y estando los judíos en la diáspora, entonces van a tomar el protagonismo y van a comenzar a sentir una especie de odio hacia los judíos y van a querer enseñar que ahora ellos vienen a tomar el lugar de los judíos. Pero aquí, los primeros padres de la iglesia sentían odio por los judíos. Y usted dirá, ¿y cómo usted puede decir algo así? Bueno, observen esto. Ellos acusaban a los judíos de la muerte de su maestro, es decir, de Cristo, y por lo tanto debían pagar por tal acción. Los padres de la iglesia, que casi nunca se cuenta esto en los seminarios, en los institutos bíblicos, pero que es parte de la historia y no podemos negarlo. Pero gran parte de los padres de la iglesia enseñaban que los judíos fueron los culpables de la muerte de Jesús y por lo tanto ellos tenían que pagar por tal acción. Vamos a ver más o menos cómo era este pensamiento en este tiempo. Miren lo que algunos escribieron sobre ellos. En Antioquía, para el 109 después de Cristo, se enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos, es decir, la Pascua judía, que no es la Pascua de los judíos, es la Pascua de Yahweh, según Levítico 23, porque esta fiesta no es judía, sino que es de Yahweh, de Dios. Lean Levítico 23. La Pascua con los judíos, o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor. ¿Qué estaban enseñando ya en Antioquía a principios del siglo II? Que todo lo que se tenía que ver con los judíos, cultura judía y todo lo demás, básicamente era también tan culpable como los judíos de la muerte del Señor, de Jesús. ¿Qué? Wow. Tertuliano, una figura muy conocida, 160 al 220 después de Cristo, dijo, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo. Escribió un tratado titulado, usted lo puede buscar, titulado Contra los judíos. Lo puse en grande aquí, contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Yeshua. Vamos a seguir. Clemente de Alejandría, 150 al 215 después de Cristo, enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías, oiga esto, este señor Clemente de Alejandría, una figura pintoresca, ¿no?, conocidísima, enseñó que la filosofía griega, no las escrituras judías, era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo, usando la filosofía para explicar a Jesús como logos. Sería mejor que usando el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento. ¿Qué decía Clemente? Que para enseñar a los nuevos conversos, que en su mayoría eran gentiles, goim, la mejor forma de enseñar a esta gente no era usando el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, el Tanaj, sino usando el logos. ¿Y qué es el logos? Miren,
El logos es un concepto filosófico que surgió mucho antes de Cristo, más de 400 años antes de Cristo. Se conoció por Heráclito el término logos, y cuando se dio a conocer en el mundo de la filosofía, del helenismo griego, la filosofía griega, Heráclito lo que quería enseñar era que el logo venía a representar el principio del universo. Pero el logo tiene varias representaciones. El logo es conocido en griego también como la palabra, ¿no? Como el verbo. El logo es conocido como la razón del ser, la razón de la vida, la razón del universo. Según el escritor o el contexto, así se le va a dar un significado al término logo. Era un concepto amplísimo, profundo, ¿no? Entonces ya Clemente, influenciado por el helenismo, la filosofía griega, va a decir que es mejor utilizar la filosofía griega para enseñar a Jesús que el Antiguo Testamento. Quien tenga oído para escuchar, que escuche. Orígenes, 185 al 253 después de Cristo, acusó a los judíos de ser los conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría, una escuela famosa, como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba o alegorizaba toda la escritura. El método alegórico, un método de interpretación bíblica donde se entendía que la Biblia tenía que ser representada por figuras, ponerle rostro a lo que no tiene. Si usted escucha, por ejemplo, el concepto justicia, de seguro que le va a llegar a la mente una figura, una mujer vendada con una balanza. Esto es una alegoría. Lo que decía Orígenes era que la Biblia tenía que enseñarse utilizando este método alegórico, es decir, simbolismo, simbolizar todo prácticamente de las escrituras, y de esa manera entonces se pudiera entender mejor las escrituras. Y formó una escuela que luego va a formar un montón de padres de la iglesia y de teólogos y apologistas que van a surgir de esta escuela de Alejandría con la misma simiente, con la misma idea de la interpretación con el método alegórico. ¿Qué? Sí. Juan Crisóstomo, el pico de oro, 344, aquí sí, después del concilio de Nicea. Oiga cómo pensaba este hombre tan conocido, no podemos quitarle la luz, era un hombre brillante, con una verborrea, ¿no? Con un don de poder transmitir, tenía un don de habla, hablaba correctamente, se expresaba, se comunicaba, muy conocido por sus sermones. Juan Crisóstomo, 344 al 407, dijo lo siguiente, él era obispo de la iglesia de Antioquía, y el mejor predicador de su tiempo. Enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Oiga, el espíritu antisemita, el espíritu antijudío que ya se tenía a principios del siglo II e incluso a finales del siglo I entre los famosos padres de la iglesia. Esto casi nunca se dice de ellos. Es cierto que tiene sus luces, muchas cosas le debemos a ellos, es importante, pero también tiene su sombra, y esa sombra también debe ser estudiada porque la influencia de sus padres de la iglesia todavía han tocado y están tocando a la puerta de la iglesia cristiana en este tiempo. ¿Qué le parece? Jerónimo, en este tiempo, 345-420 después de Cristo, Jerónimo fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata Latina, la versión oficial del catolicismo romano. Él enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos y forzados a confesar la verdadera fe. Esto le va a dar fundamento a que luego la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el medioevo, va a comenzar a perseguir a todos los judíos y a obligarlos a confesar el credo de fe católico, sino entonces con este movimiento, la Inquisición, entonces mataban a los judíos que no confesaban el catolicismo. Y así fueron tratados los judíos
por todo el mundo occidental como basura, simplemente porque se sembró a principios del siglo II que esta gente eran escoria y eran culpables de la muerte del maestro de Jesús. Espíritu antisemita, espíritu antijudío. Desde allí estamos viendo esta figura. ¿Por qué pensaban ellos? ¿Por qué esos primeros padres de la iglesia pensaban esto acerca de los judíos? ¿Por qué pensaban esto los padres de la iglesia? ¿Por qué pensaban que los judíos eran los culpables de la muerte de Jesús? Y esto fue creando entonces el concepto de la teología del reemplazo, donde fueron quitando, alejando cada día más al pueblo hebreo o el pueblo judío, como quieran llamarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, todo por una mala interpretación de varios versículos, Tenían que malinterpretar, porque si los métodos que utilizaban eran los incorrectos, entonces claro que va a haber mala interpretación, una eisegesis del estudio que yo hacía. Y en su afán por defender la fe del gnosticismo, del montanismo y de otras corrientes, se estaban alejando de la savia, se estaban alejando de las raíces hebreas, se estaban alejando del fundamento. Por una mala interpretación de varios versículos, yo me quiero quedar con uno, por cuestión de tiempo. Este versículo en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aparte de que hay una mala connotación en la traducción, pero vamos a dejarlo así y vamos a explicar cómo ellos mal entendieron el versículo de Juan, Yohanan, su capítulo 1, versículo 11, que dice de nuevo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No se refería, este versículo bíblico, no se refería al pueblo, porque ellos decían que este versículo bíblico, los suyos no lo recibieron, fueron los judíos que no recibieron al Mesías, a Masías, que los judíos no recibieron a Jesús, pero ciertamente no fueron, el pueblo no fue quien mató a Jesús, los judíos no fueron quienes asesinaron a Jesús. No se refería este versículo al pueblo, sino a los líderes religiosos que no lo habían reconocido como el Mashiach. Aleluya. Líderes religiosos como los fariseos, la casta de los fariseos, la casta de los saduceos, quienes no reconocieron, quienes no aceptaron a Jesús, a Yeshua como el Mesías, no el pueblo. Y usted dirá, ¿y usted tiene fundamento para sustentar eso? Sí, vamos a la Biblia. Miren, el pueblo lo seguía, todo lo contrario, el pueblo amaba a Jesús. Lucas 23, del 26 al 27. Y ellos cuando lo llevaban, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la cargara tras Jesús, el 27. Y una multitud del pueblo lo seguía. Y una multitud del pueblo lo seguía. Y las mujeres lloraban y hacían lamentación a causa de él. Vamos a ver más. Lucas 14:25. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo. Marcos 10:1. Miren aquí. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Marcos 3, del 7 al 9. Más Biblia. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, y una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Wow. Entonces, ¿quiénes fueron? Porque si la Biblia nos está diciendo que la multitud seguía a Jesús, entonces ¿quiénes fueron los que rechazaron al Mesías? Miren aquí Mateo 26, del 1 al 5. Y aconteció que habiendo terminado de hablar Jesús todas esas cosas, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua, ha de celebrar dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote, Joe Agaol, sacerdote llamado Caifás, y tomaron consejo de cómo prender, es decir, cómo atrapar, con engaño, con mentira, a Yeshua y darle muerte. Pero decían que no sea durante la fiesta
para que no haya tumulto entre el pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban tramando tomar a Jesús con engaño? El liderazgo religioso del judaísmo del primer siglo. Y no querían hacerlo estando la multitud, porque sabía que la multitud iba a defender al maestro, porque los judíos amaban a Jesús. Los judíos, la plebe, la multitud, no mataron a Jesús. Fueron los que entregaron a Jesús, el liderazgo religioso del judaísmo del primer siglo, que lo entregaron a los romanos, y los romanos sanguinarios lo mataron. Porque si no, entonces chocaría con este versículo bíblico que dice en Romanos 11, 1, 2, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, de ninguna manera. Aquí está hablando el rabino Shaul, Pablo, de ninguna manera. Porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano. Wow. La teoría del reemplazo distorsionó las enseñanzas originales del Eterno. Y se dio por todo lo que nosotros hemos enseñado. Los padres de la iglesia, una mala interpretación. Los padres de la iglesia enseñaron mal por un afán por borrar la influencia hebrea en la Biblia. Reemplazaron casi toda la enseñanza bíblica. En una siguiente intervención vamos a estudiar todas las cosas que reemplazaron, sembraron el odio contra los judíos y ahora reemplazaron muchas enseñanzas originales por enseñanzas paganas que hasta el sol de hoy, lamentablemente, muchas de las iglesias cristianas practicamos. Shalom, hermano, que el Eterno te bendiga